Vamos a hablar ahora acerca del Islam. Nos va a llevar unos 2-3 estudios a hablar acerca del Islam, no de una manera muy extensa, pero tampoco lo quiero resumir a un solo estudio, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar hoy con la primera parte acerca del Islam. El Islam, aunque no es tan común, pero está empezando a trascender en Occidente, es la segunda religión en cuanto a número más grande en todo el planeta Tierra. Es de las que más están teniendo actualmente expansión y, de acuerdo a palabras de ellos mismos, pues son la religión con más expansión. Es una religión que profesa la mayoría de los países árabes, como la mayoría sabe, la profesan arduamente. Ellos son personas comprometidas en cuanto a sus convicciones, en cuanto a sus creencias. Y yo, antes de iniciar de lleno, únicamente quiero hacer lo que siempre hago cuando empezamos con una nueva religión. A través de el audio, tal vez esté escuchando este mensaje alguien que profesa el Islam, y queremos invitarla a que escuche esto con un corazón dispuesto y sincero. No le vamos a ofender, no le vamos a insultar, ni a criticar, ni a juzgar. Si tú estás seguro de que lo que crees es lo correcto, yo creo que te va a ayudar el escuchar lo que piensa un cristiano acerca del Islam y las preguntas que tenemos. Y si estás seguro de que estás en lo correcto, seguramente tendrás respuesta a las preguntas y a los argumentos que presentemos. Entonces escúchalo de una manera sincera, así como hemos nosotros también hablado temas acerca de los errores del cristianismo y hemos respondido a las preguntas que se le hacen. También invitamos a que, si alguien, aunque repetimos no es muy común en Occidente, pero si alguien se llega a encontrar con este disco por ahí y lo está escuchando, pues que lo escuche de una manera abierta, con un corazón abierto y dispuesto, ¿verdad? Y bueno, pues ya regresando de lleno al tema, les decía que son personas muy comprometidas con su religión. El mundo tiene la idea, o al menos gran parte, de que el musulmán es terrorista. Esto no es así. Vamos a ser sinceros y hablar lo que es, ¿verdad? Hay un pequeño porcentaje de musulmanes que son terroristas, que incluso los mismos musulmanes pues rechazan y consideran como un grupo extremista. Hablaremos más adelante de dónde viene esta tendencia al terrorismo y a lo que ellos llaman como la yihad, la guerra que denominan santa, ¿verdad? Entonces es algo que ellos fundamentan en el Corán, como es más adelante, pero que no apoya todos los musulmanes, toda la religión islámica. Ahora, en el viaje que estuvimos por Israel hace algunos meses, estuvimos en Jordania también, y nos tocó un guía musulmán, y bueno, es una persona, la verdad, muy amable, pacífica. Platiqué con él, le recomendé algunos libros acerca de la Biblia, porque ellos, como veremos, creen que está corrompida, y hay personas como él que tienen otra identidad a la que el mundo tiene, ¿verdad? De que son terroristas y explotan aviones y cosas por el estilo. Sí los hay, pero no son todos. Bueno, el Islam es una religión que no solamente opera y tiene influencia, valga la redundancia, en el ámbito religioso, sino también en muchos gobiernos. Hay países árabes, países islámicos se les llama a veces, donde las leyes van de la mano con la religión, donde no hay una separación o donde no hay una influencia de la religión en las leyes, sino que la religión determina las leyes, o sea que no influyen, sino que determinan, ¿verdad? En México llega a veces la iglesia a querer influir, a hablar. Hay países en Medio Oriente donde no es así. Ellos no se conforman con querer influir, sino que cada ley civil es basada en lo que ellos creen. A Dios le llaman con el nombre de Alá,
y ellos creen que Alá ha enviado a lo largo de la historia varios profetas, algunos de ellos mencionados en la Biblia, como por ejemplo Noé, Abraham, Moisés, David y Jesús, a quien consideran única y exclusivamente como un profeta más, no como el Hijo de Dios. No creen en su crucifixión y reencarnación, pero de lo que ellos enseñan acerca de Jesús hablaremos la siguiente semana. Hoy veremos únicamente una introducción y pondremos a prueba si el Corán, como ellos enseñan, es también la palabra de Dios. Bueno, el último profeta, de acuerdo a los musulmanes, al Islam, fue Mahoma. Mahoma fue enviado por Alá, al igual que estos profetas que acabamos de mencionar, para entregar su última y perfecta palabra. Dios habló a través de estos profetas a lo largo de la historia, pero el último quien tiene el mensaje correcto de parte de Dios, de acuerdo a los musulmanes, es Alá. Como cultura general, ¿verdad? No creo que le sirva de mucho, pero el nombre completo de Mahoma es Abu al-Qasim Muhammad ibn Abd Allah al-Hashimi al-Qurashi. Parece que es un poema, ¿verdad? Este es su nombre completo, pero como es muy complicado, vamos a decirle de cariño Mahoma nada más, porque sería muy difícil durante el estudio. Y entonces Abu al-Qasim Muhammad ibn Abd Allah al-Hashimi al-Qurashi dijo esto y aquello y el otro. No, creo que mejor de Muhammad viene Mahoma, con eso nos quedamos, ¿verdad? Mahoma nació en la Meca, ciudad de Arabia Saudita, en el año 570 después de Cristo. Era en ese entonces la Meca el centro cultural y religioso de Arabia Saudita, un lugar importante donde no había un gobierno central y donde había guerras entre diferentes tribus de diferentes religiones politeístas por sus creencias. En el corazón de la Meca estaba un lugar conocido como la Kaaba. Kaaba significa cubo. Algunos creen que Kaaba es nada más un grupo de música. Bueno, no, para ellos no es un grupo de música, es un templo en forma de cubo y por eso el nombre. Actualmente tú pones en Google estas palabras, Kaaba con K, doble A, B de bueno y A, y vas a ver las imágenes de ese templo en forma de cubo. En los tiempos de Mahoma estaba lleno de ídolos y hoy se ha convertido en lo que consideran la casa de Alá y es el lugar más importante de la religión islámica. Muchos creen que es la mezquita de Omán en Jerusalén, pero no es así. El lugar más importante para los musulmanes es la Kaaba. Es la Kaaba donde, hay peregrinaciones a diferentes lugares, pero es el más importante y es hacia la Meca, donde está la Kaaba, donde tienen que dirigir sus oraciones los musulmanes de todo el mundo, ¿verdad? Ellos no pueden orar en cualquier dirección, sino en dirección a la Kaaba, porque dicen que es la casa de Alá. Este lugar, dice el Corán, que es el texto sagrado del Islam, del cual hablaremos más adelante, y en este estudio en específico no vamos a adentrarnos mucho todavía en sus enseñanzas, sino hasta la siguiente semana, y en este únicamente vamos a hacer algunas interrogantes en cuanto al Corán. Enseña el Corán que la Kaaba fue construida por Abraham y por Ismael. Y este ha sido el conflicto de musulmanes con judíos, ¿verdad? Que los musulmanes dicen que es Ismael, pues el hijo de la promesa, porque es el primogénito, el hijo de Abraham, que nace de Agar, quien la Biblia nombra como una esclava, porque Sara no podía tener hijos. Le dice, tener relaciones con Agar. En ese entonces las leyes dictaminaban que los siervos eran pertenencia del amo y también sus hijos y sus posesiones, por lo que legalmente, pues si Abraham y Agar tenían un hijo, le pertenecía a Abraham y a su esposa Sara. Lo tiene. Años después Dios le da a Isaac, quien la Biblia llama como el hijo de la promesa. Los musulmanes no están de acuerdo y ese ha sido el conflicto eterno entre estos dos pueblos. Mahoma crece teniendo contacto con judíos y con cristianos, a quienes en el Corán llama como las personas del libro. Se casa muy joven, a la edad de 25 años, con una mujer 15 años más grande que él. Tiene 6 hijos con ella. Él, cuenta la tradición islámica, solía meditar en las afueras de la Meca. Se iba a una cueva en el monte Hira y es ahí donde él afirma haber recibido una visitación del ángel Gabriel, que le ordena recitar diferentes palabras que después se convierten en el Corán. ¿Dónde? En el monte Hira, en una cueva, ¿verdad? Ahora sí que en el monte Hira, un ángel le dijo, Hira, aquí está la revelación. Él tuvo que memorizar estas palabras, ¿por qué? Porque era analfabeta, y es una de las preguntas más fuertes que se le hacen al musulmán. ¿Cómo es que podemos creer en la versión de Mahoma si él ni siquiera sabía leer o escribir? La respuesta es
que él memorizó las palabras, es lo que afirman los musulmanes, y le dan más credibilidad a sus palabras por esta misma situación. Dicen, como alguien analfabeta pudo habernos dado este documento, el Corán, este texto, de una manera natural, sin una influencia divina. Claro que puede haber una influencia divina, claro que pudo haberle visitado un mensajero especial. La pregunta es, ¿de parte de quién venía, verdad? Como sucede con los mormones, que dicen que a José Smith se le apareció el ángel Moroni. Tal vez sí le habló. La pregunta es, ¿fue enviado por Dios o fue enviado por Satanás? Porque Satanás, la Biblia dice, es el padre de mentira y se disfraza como ángel de luz. Yo sé que algún musulmán está escuchando estas palabras o las escucha y va a rechazar y decir, no, eso no es así, la Biblia lo dice, pero nosotros no lo creemos. Bueno, no vamos a ponernos a debatir aventando bibliazos, porque para ellos es como si les hablaras con el TV Notas, el TV Novelas, ya que creen que la Biblia está corrompida y lo que les diga simple y sencillamente no tiene peso y autoridad. Por lo que lo primero que tenemos que hacer es lo mismo que hemos hecho con las otras religiones, preguntar si realmente el Corán es la palabra definitiva de Dios. Así como preguntamos si la atalaya es de una manera razonable y tiene evidencias para demostrar que es la única fuente de autoridad para interpretar la Biblia, así como analizamos si la tradición católica es igual en autoridad que la Biblia, así como preguntamos si era cierto que Elena G. de White de los adventistas era la profeta mandada por Dios para interpretar la Biblia, tenemos aquí que preguntarnos antes de ponernos a pelear, porque él va a citar el Corán, nosotros la Biblia. Tenemos que hacer un examen de ambos libros para ver cuál realmente es entonces la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, volviendo al punto central, antes de ir a ese examen, bueno, ellos dicen que Mahoma memorizó esas palabras y después de muchos años de estar memorizando, se ponen por escrito y de ahí viene el origen del Corán. 23 años de memorización es lo que le llevó a Mahoma. Y aquí es donde surge la primera gran diferencia entre lo que argumenta la Biblia acerca de sí misma, de su origen, y lo que argumenta el Corán acerca de su origen. La Biblia dice fue dictada por el Espíritu Santo directamente a sus autores. ¿Que hubo ocasiones que se dictó algo que había ocurrido años atrás? Sí. La gran diferencia, por ejemplo, con Moisés y con Mahoma. Mahoma escribe algo de años atrás, pero que estuvo memorizando. Moisés escribe algo de años atrás, pero donde no corre el riesgo de olvidarlo, porque Dios se lo dicta en el momento. Haz de cuenta, yo escribo ahorita los recuerdos de mi infancia, ¿verdad? Porque alguien me los dictó, porque vi un video donde yo los pude ver tal cual eran. No corro el riesgo de corromper esos recuerdos, o al menos lo que se me está dictando, porque se me está dictando en este momento. Si yo quiero escribir en base únicamente a lo que yo recuerdo, corro el riesgo de haberlo olvidado. Y es lo que pasa aquí con Mahoma. La pregunta es, ¿cómo saben los islámicos que durante esos 23 años no alteró el mensaje? Porque él no escribe inmediatamente como hacen los autores de la Biblia, que escribían cuando el Espíritu Santo, dice la Biblia, les dictaba. ¿Cómo sabe el musulmán que Mahoma no alteró el mensaje, que no se le olvidó, añadió o quitó algunas de las palabras que le reveló, dicen los musulmanes, el ángel Gabriel? Ellos podrían decir, bueno, es que Dios le ayudó a memorizar y bueno, de una manera razonable. Quiero preguntar, ¿no hubiera sido más fácil que Dios le hubiera dado la habilidad de escribir en lugar de ponerlo a memorizar, para que hubiera sido una bendición desde el primer momento en que él recibe las palabras y no esperar durante tantos años para poder hablar la palabra de Dios a los demás? La pregunta queda abierta, tal vez tengan respuesta a esta pregunta que no es muy contundente, pueden basarse y es razonable que digan, no, es que es mejor que haya memorizado y eso es más valioso todavía. Ok, queda esta pregunta abierta y entonces solamente van a ser las evidencias quienes nos van a dar una respuesta afirmativa o negativa ante esta pregunta, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a continuar dando un resumen, una introducción del origen del Islam. ¿Qué pasa con Mahoma después de este encuentro? Se dedica a predicar lo que llama la verdad del Islam, llama a dejar la idolatría y adorar solamente a Alá, y es el pecado más condenado y juzgado por el musulmán, la idolatría, ¿verdad? Cuenta una leyenda que un día en un avión iba un musulmán, iba un ateo, iba un hindú politeísta
iba un cristiano, y entonces pues el avión se empieza a incendiar, empieza a irse a pique, y el ateo dice, pues yo no creo en Dios, yo voy a ver si me puedo salvar a mí mismo. Y los otros tres empiezan a clamar a su Dios, el avión sigue en pique, y entonces pues avienta el hindú, y él empieza a clamar, y Vishnu, y Shiva, y Brahma, y se estampó en el suelo y se hizo pedazos, no lo salvó nadie. Y agarra el musulmán y se avienta, Alá, 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 clama Alá, y a punto de caer, Alá, Alá, una mano del cielo, pum, lo agarra, lo levanta y lo deja a salvo, la mano del cielo. Entonces el ateo dice, caray, pues yo no creo en nadie, pero le funcionó esto, ¿verdad? Pues yo también. Y se avienta el ateo, Alá, 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 a punto de caer, Alá, Alá, la mano del cielo lo agarra, lo detiene y lo pone, ¿no? Y el otro, gracias Alá, y el musulmán, gracias Alá. Y el cristiano dice, no, pues yo no creo en Alá, pero empieza a dudar de un cristiano tibio que no tenía firmes sus convicciones, ¿verdad? Y en lugar de clamar a Dios, pues se va como muchos con la corriente, ¿verdad? De lo que a los demás les sirve. Y se avienta y pues, Alá, 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 y a punto de caer, Alá, Alá. Increíblemente agarra a Alá y lo detiene y lo guarda, lo pone en el piso, y él dice, gracias Dios, y la mano del cielo lo aplasta, ¿verdad? Es una broma solamente, nadie espero la tome a mal, ¿verdad? Un chiste. Pero bueno, volviendo al punto en el que estábamos, Mahoma llama a dejar la idolatría para adorar solamente a Alá. Él enseñó que en el día del juicio solamente si tus buenas obras pesan más que las malas, tú podrás ser salvo por la gracia de Alá. Este es el camino a la salvación que enseña el Islam, y por eso es que tan arduamente pues muchos musulmanes hacen lo que hacen. Por eso aquellos que creen que tienen que hacer guerra contra los que llaman infieles, que son los que no creen en Alá, lo hacen de una manera tan comprometida, y por eso se suicidan, porque es un suicidio lo que ellos hacen, porque están comprometidos con eso. Y aquellos que no creen en, o que no practican, ¿verdad?, la expansión del Islam a través de la guerra, bueno, no son terroristas, pero lo que hacen lo hacen de una forma tan comprometida. Tienen diferentes horarios de rezos durante el día, donde le paran tantito al negocio, a lo que estén haciendo, y lo hacen porque les han enseñado que sus buenas obras tienen que pesar más que las malas. Y entonces, aquí es donde viene una contradicción: por la gracia de Alá serán salvos. Sin embargo, no se puede ser salvo por gracia y por obras al mismo tiempo. O es por la gracia de Alá o es por sus buenas obras. Y es diferente que digan, la gracia de Alá que nos salva, nos lleva a actuar, que es lo que enseña el cristianismo. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, en agradecimiento. Nuestras buenas obras son una muestra del arrepentimiento y de la gratitud que tenemos para con Dios, no el medio para salvarnos. En el Islam se enseña que esto es así, y esto, repito, es una contradicción, porque no puede ser por la gracia de Alá y por el peso de las buenas obras, porque entonces la gracia ya no es gracia. Entonces, o es por las obras o es por la gracia, pero no puede ser por los dos. Mahoma recibe mucha persecución de quienes practicaban el politeísmo. ¿Por qué? Porque les estaba arruinando el negocio, ¿verdad? La venta de ídolos, y pues obviamente no es lo mismo vender como el hinduismo, hablamos, ya tiene, ¿verdad? Miles de ídolos y miles de incienso para todos los ídolos, un dios para cada cosa, que únicamente buscar un solo Dios. Fallece la esposa de Mahoma y él llega a tener muchas esposas y muchos hijos. Mahoma emigra a la Meca. Hablaremos la siguiente semana del papel que tiene la mujer tan triste en el Islam, y bueno, es algo que no puede negar, y eso lo haremos la semana que viene, y nos preguntaremos si es posible que un Dios amoroso y justo le dé ese papel a la mujer. Mahoma emigra a la Meca, emigra de la Meca a Medina, donde forma la primera comunidad islámica. Y este viaje en el 622 después de Cristo es muy importante, y lo mencionamos. ¿Por qué? Porque dentro de muchos viajes, este es el que marca el inicio del calendario islámico. Ellos no se basan a partir del año en que Jesucristo nace, no, ellos no basan su calendario antes y después de Cristo, después de la muerte de Cristo. No, señor, ellos basan su calendario a partir del año 622. O sea, si tú quieres saber en qué año están en el mundo musulmán, bueno, para ellos, ¿verdad?, aunque es el mismo, no es que esté en otro espacio, réstale 622 años a nuestro calendario. Si es correcto, ¿verdad? Si nosotros estamos en el 2012 menos 622, para ellos es el 1400
1300 y fracción, o 1390 y tantos, algo así. A este viaje de Mahoma se le conoce como la Égira. La Égira es, repito, lo que se le conoce como el viaje de Mahoma de la Meca a Medina y donde inicia el calendario islámico. Mahoma esperaba ser reconocido como un profeta entre los judíos, estos le rechazan y por esta razón es que él deja adorar hacia Jerusalén y comienza a hacerlo hacia la Meca. Hay que preguntar aquí, bueno, ¿qué tan seguro estaba entonces de lo que creía y sus convicciones? ¿No le dijo el ángel Gabriel o Alá que le iban a rechazar? Porque es que primero ora hacia Jerusalén y después, como lo rechazan, entonces siempre no, entonces oro hacia la Meca. Esto empieza a poner en tela de juicio las convicciones de Mahoma. Vienen tiempos de escasez económica en Medina, y entonces Mahoma afirma que Alá le reveló que él podía asaltar, robar caravanas y matar a los mercaderes que se dirigían a la Meca para obtener provisión. Y hay que preguntar aquí qué clase de Dios moral permitiría esto. ¿Qué clase de Dios permite que se asalte, se robe y se mate porque no hay comida? Pueden muchos decir, oye, si en el Antiguo Testamento Dios ordenaba matar, incluso decía a veces que ni mujeres ni niños quedaran vivos. Bueno, pero cuando Dios lo mandaba, aunque algunos no estén de acuerdo, ¿verdad? Siempre hay alguna razón que podemos explicar. Ordenaba la destrucción de algunas ciudades por su pecado. En algunas ocasiones se mandaba que acabaran con todos porque ese pueblo después, al no exterminarlo, es el que esclavizaba a Israel. Entonces, si tú te preguntas, bueno, si ese niño va a crecer con la influencia idólatra de sus padres, se va a corromper, va a afectar al pueblo de Dios y va a ser condenado, que es mejor que se le perdone la vida y que esa sea su historia, donde se afecte él y afecte al pueblo de Dios, o que sea asesinado, desgraciadamente, es algo que ven muchos como mal, pero a través de eso el niño ni se va a afectar a sí mismo, ni va a afectar al pueblo de Dios, y va a ser salvo porque no tiene aún conciencia de bien y del mal, o que se le perdone la vida. Creo que aquí es donde ya podemos entender el por qué Dios ordenaba cosas como estas. El punto es que siempre tiene alguna explicación, que repito, muchos no están de acuerdo, pero podemos explicar el por qué y cómo obra la justicia y el amor de Dios en manera conjunta aún en situaciones como esas. Pero nunca Dios ordena matar como una solución ante la crisis financiera. Esto no está en la Biblia. Cuando el pueblo de Dios necesitaba provisión, Dios les proveía, Dios les daba, les mandaba el maná, les mandaba carne, les sacaba agua de la roca, no les decía maten a los demás. Y esto es peligroso porque si el Islam fuera la verdadera religión, si en verdad este es el camino que Dios instituyó, entonces podríamos todos robar y matar si pasamos hambre, diciendo que el fin justifica los medios y que como hay crisis, pues vamos a robar y vamos a asaltar y vamos a matar, ¿verdad? Y como pues yo no tengo coche, se lo voy a quitar al que sí tiene, me voy a meter a la casa de los ricos a robar porque es lo que Alá mandó. ¿Qué peligro sería entonces para el mundo aceptar el Islam? Porque correríamos este gran riesgo, ya que si su fundador lo hizo guiado por Dios, entonces ¿por qué los demás no lo vamos a hacer? Estos asaltos le provocaron a Mahoma varias guerras, no gorras, mismas que gana para regresar después a la Meca y conquistarla a través de otra guerra más. De ahí viene pues la violencia en el Islam, como vamos a explicar. Estas guerras se les conoce con el nombre de yihad, que es la guerra santa, que apoyan muchos países y muchos grupos islámicos. Insisto, no todos, no podemos generalizar, pero si hay un grupo de personas que a raíz de esto creen que el Islam tiene que expandirse y gobernar a través de la guerra y de la destrucción de los infieles. ¿Por qué? Porque así es como en sus orígenes se expandió. No se expandió a través de la predicación o del amor o de dar sus vidas, sino a través de la imposición. O sea, o vienes o ya fuiste, ¿verdad? Hasta aquí llegaste. Muchos musulmanes dicen que el Islam es pacífico, que esto es una mentira, y bueno, tal vez ellos vivan pacíficamente, pero que el Islam es pacífico y promueve el pacifismo, por supuesto que no. ¿Cómo negarlo y cómo decir que no es así si su fundador o el profeta que inicia, guiado por Alá, ¿verdad?, con el Islam y con la restauración de las cosas, precisamente se expandió a partir de esto, a través de la imposición, de la fuerza, de la guerra, de los asesinatos? A diferencia del Islam y el cristianismo no se expandió de esta manera. Ellos no quitaban vidas o mataban para que tú vinieras a Cristo. No, ellos morían y perdían la vida por venir a Cristo. Aquí está la gran diferencia. El Islam pide, el cristianismo da. El Islam impone, el cristianismo se ofrece. El fundador del Islam es alguien que mataba, que robaba, que imponía.
quien instauró el cristianismo, dio su vida por amor a nosotros. Los primeros cristianos, y hay testimonios no solamente de la Biblia, porque el musulmán va a decir, la Biblia está corrompida, sí, pero no solamente, según tu versión, la Biblia habla de esto, supongamos que está corrompida, también se corrompió la historia, también más de 20 autores, historiadores seculares que perseguían el cristianismo se corrompieron. ¿Por qué corromper sus dictámenes, sus escritos, si aborrecían el cristianismo? Y en sus escritos, como ya hemos visto y veremos en el siguiente módulo donde hablaremos de la persona de Jesucristo, está certificado y está documentado que eran personas que no les importaba perder las vidas, que eran perseguidos, que eran criticados, que eran asesinados, mandados al Coliseo Romano, a la cruz. ¿Por qué? Por su obediencia a Cristo. No eran personas que venían a matar para que vinieras a Cristo, ellos se daban para predicar de Cristo. En el cristianismo no hay una imposición, hay una convicción. No decimos amas o te mueres, amamos porque quien inicia con todo se vino a dar por amor a nosotros. Nosotros le amamos, dice la Biblia, porque Él nos amó primero. Fue la primera persona en entregarse de una manera desinteresada por toda la humanidad, y es su ejemplo el que seguimos. A diferencia de Él, en el Islam, Mahoma, su fundador, pues quitaba vidas y expandió sus creencias a través de las yihads, de las guerras santas, les llaman ellos, que es lo que promovió en los primeros 2 siglos el crecimiento del Islam. Podrían decir los musulmanes, oye, pero también la iglesia persiguió y que con la Santa Inquisición. Eso no fue ordenado por Dios en ninguna parte de la Biblia. A diferencia de lo que hace el Islam, que se encuentra mandado en el Corán, esto que hizo la Iglesia Católica es aborrecible ante los ojos de Dios. ¿Qué significa Islam? Rendirse. ¿A quién? A Alá. Ellos creen, repito, que Alá envió diferentes profetas, Jesús es uno más de ellos. Critican al cristianismo porque creen que es una religión politeísta, ya que no comprenden la doctrina de la Trinidad, un mismo Dios en 3 diferentes manifestaciones, pero es uno solo, que es lo que ellos creen, que adoramos a 3 dioses. Y como en el Islam el pecado más grande es la idolatría, entonces consideran esto como una abominación. ¿Cuál es su texto sagrado? Ya lo mencionamos, el Corán, aunque también consideran importante otro llamado el Hadís. El Corán tiene 114 capítulos que se les conoce con el nombre de suras, donde se habla aquí de la ética, de la historia, de la ley y teología del Islam. El Hadís son las narraciones de los compañeros de Mahoma. ¿Qué opinan de la Biblia? Ellos la aceptan como la palabra de Dios, pero no la ven como tal porque dicen que ha sido corrompida. O sea, Dios en un momento la reveló y era la información de parte de Dios o de Alá, consideran ellos más bien. Cuando digo Dios hablando del musulmán, para él es Alá, ¿verdad? Pero dicen se corrompió y por lo tanto solamente el Corán contiene la verdad, y esta verdad Alá se encarga de protegerla para que no sea corrompida. Ahora este punto es muy importante y aquí es donde vamos a hacer, de aquí vamos a desenlazar más bien el resto del estudio. Y este punto nos da un arma a favor, un arma entre comillas, ¿verdad? Quiero explicar por qué. Ellos no afirman que la Biblia no sea la palabra de Dios, y este es nuestra arma a favor. Ellos la reconocen como la palabra de Dios o de Alá en el caso de ellos, ¿verdad? Ellos dicen, sí, es la palabra de Alá. Su argumento en contra no es como hacen otras religiones que dicen, no, la Biblia es un libro hecho por los hombres y no tiene nada interesante. No, ellos la reconocen como la palabra que Alá dictó, pero su argumento en contra es que dicen fue alterada por el ser humano. La pregunta a responder aquí no es si la Biblia es o no la palabra de Dios, sino en verdad fue alterada la Biblia por el ser humano. Yo recomiendo a todo musulmán escuchar las primeras 2 partes de este curso, La veracidad de la Biblia, donde vimos cómo se escribió, cómo fue pasada de mano en mano los manuscritos antiguos, qué hay de las supuestas contradicciones bíblicas que ellos utilizan para desprestigiar a la palabra de Dios. Si en verdad fue alterada por el ser humano o no, y aquí analizamos qué es lo que dicen las evidencias, no solamente la Biblia misma, que se conoce como la evidencia interna, sino también la externa, otros autores, la historia, la prueba bibliográfica, la geografía. En el segundo módulo hablamos de la arqueología y la Biblia. Entonces yo invito a todo cristiano que no conozca de esto, poder escuchar estas 2 partes para saber por qué cree lo que cree y qué responde esta pregunta, y al Islam para ver que no está tan correcto en esta
afirmación. Sin embargo, en el caso de los musulmanes, donde se encuentra la respuesta más grande a esta pregunta, sin tanto rollo, y es lo que vamos a ver en este estudio, sorprendentemente, es en el mismo Corán. La respuesta a esta pregunta que hace todo musulmán, o más bien a esta afirmación, la Biblia está corrompida, y a la pregunta, ¿es cierto esto o no? ¿Dónde está la respuesta? En el Corán mismo. Si él lo considera como la palabra de Alá, vamos a ver qué es lo que dice el mismo Corán y darnos cuenta que no es tan confiable como ellos argumentan. El Corán dice que el Pentateuco, los Salmos y el Evangelio fueron dados por Dios, que para ellos es Alá. Quiero leerles 5 ejemplos de esto. Sura 2, 87, Sura 4, 163, Sura 3 del 3 al 4 y Sura 5, 46. Todo esto es bajado de una versión del Corán online que ellos reconocen como genuina. Sura 2:87 dice: le dimos a Moisés el libro que es la ley y mandamos mensajeros después de él. Sura 463, te hemos hecho una revelación como hicimos una revelación a Noé y a los mensajeros que lo siguieron. Hicimos una revelación a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, así como a las tribus, a Jesús, Job, Jonás, Aarón y Salomón, y a David le dimos los salmos. Habla de que todos estos hombres reciben una revelación de parte de Alá. Sura 3 del 3 al 4, Alá, no hay más Dios que Él, el viviente, el subsistente. Él te ha revelado la Escritura con la verdad. ¿Quién? Alá. En confirmación de los mensajes anteriores, Él ha revelado la Torá y el Evangelio. Sura 5:46. Y en sus pisadas nosotros mandamos a Jesús, hijo de María, confirmando la ley que había venido antes que él. Le dimos el Evangelio que contiene dirección y luz, en confirmación de lo que ya vi en la ley y como dirección y exhortación para los temerosos de Alá. Es por eso que Mahoma no tenía conflicto con los primeros cristianos y judíos. Al contrario, recibe mucha influencia de ellos y adora hacia Jerusalén. Y aquí empieza a ponerse en tela de juicio la confiabilidad de la versión de Mahoma, quien al no ser recibido por judíos y cristianos, o judíos o cristianos, él entonces toma otro camino. Pero en su momento, como ahorita vemos, él no estaba en contra de los textos sagrados de la palabra de Dios. El Corán afirma que estos libros son inspirados por Alá. Ahora, aquí viene lo bueno. Cuando ellos afirman que la Biblia, que repito, consideran Alá inspiró en su momento, ha sido alterada, ha sido corrompida, están automáticamente desprestigiando el Corán y poniéndolo en una contradicción. ¿Por qué? Porque el Corán dice que la palabra de Alá no puede ser alterada. Entonces, si yo te digo, yo escribí este documento, y luego en otra parte digo, todo lo que yo escribo no puede ser alterado, y después te digo, lo primero que escribí ya no es correcto porque fue alterado, estoy cayendo en una contradicción. ¿Sí me explico? Y es lo que sucede. Afirman en el Corán primero, esto es la palabra de Dios, y luego dicen la palabra de Dios, o bueno, de Alá. Para ellos, me confundo, le llaman Alá, y repito, porque ellos, si escuchan Dios, piensan que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de lo que ellos creen de Alá. Esta es la palabra de Alá. La palabra de Alá número 2 no puede ser alterada, y cuando dicen la primera palabra no puede ser considerada como fiable porque fue alterada, están cayendo en una contradicción. ¿Dónde dice el Corán que la palabra de Alá no puede ser alterada? Sura 6:34 dice: también fueron rechazados antes que ti otros mensajeros, pero sufrieron con paciencia sus rechazos y sus equivocaciones, hasta que nuestro auxilio los alcanzó. No hay quien pueda alterar las palabras de Alá. Tú mismo has oído algo acerca de estos mensajeros. Sura 6:115. La palabra de tu Señor se ha cumplido en verdad y en justicia. Nadie puede cambiar sus palabras. Él es quien todo lo oye y todo lo conoce. Sura 10:64 dice: recibirán la buena nueva en la vida de acá y en la otra. No cabe alteración en las palabras de Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Entonces, cuando Mahoma vivió, él afirmó que había recibido la revelación del Corán directamente de Alá. Esto significa que en ese tiempo la Biblia, la cual ya existía, no pudo haber sido corrompida, debido a que el mismo Corán afirma que la palabra de Alá no puede ser corrompida. Entonces, aquí está la contradicción. En el Corán se dice que Alá reveló la Biblia y que es la palabra de Dios. Y en el mismo Corán se dice que la palabra de Alá no puede ser corrompida. Y después dicen
que la Biblia, que era la palabra de Alá, fue corrompida. Entonces deja al musulmán con dos opciones. Una, la Biblia es la palabra de Dios y no puede ser alterada. La palabra de Alá, porque no puede ser alterada, porque así lo afirma el mismo Corán, y por lo tanto tienen que obedecerla y creerla y reconocer a Jesús como el Mesías y a Dios como el único Dios vivo y verdadero, bajo el nombre de Jehová y no de Alá. O dos, el Corán miente porque se contradice. En cualquiera de los casos hay una contradicción, porque si se acepta la opción número uno, si es la Biblia tal cual la tenemos, la palabra de Alá, hay que preguntarse por qué si la Biblia es la palabra de Alá y esta no puede ser alterada, se contradice con el Corán si también es la palabra de Alá, del Dios que ellos dicen es el único vivo y verdadero. No puede revelar dos palabras completamente opuestas y ambas ser ciertas. Aquí hay una contradicción. Y con la opción número dos también hay una contradicción y se desenmascara la mentira del Corán. En cualquiera de las dos opciones, el musulmán cae en una contradicción que no puede explicar. Porque si el Corán dice que la ley, los salmos y el evangelio vienen de Alá y que sus palabras no pueden ser cambiadas, la pregunta aquí que tienen que responder es ¿dónde y cuándo entonces fue la Biblia corrompida? Si según su mismo texto sagrado esto es imposible. Ahora, vamos a ver algunas contradicciones del Corán que van a enseñarnos cuál es la respuesta a esta pregunta. La respuesta es que es únicamente la Biblia, la palabra de Dios, que la Biblia llama Jehová, no Alá, y que el Corán es un libro que miente, revelado no por el ángel Gabriel, sino por un enviado, va a sonar fuerte para el musulmán, pero así es, de parte de Satanás, para engañar y desviarles del camino correcto, que está en la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Al saber que el Corán no contiene la verdad porque cae en contradicciones. La palabra de Alá, la palabra del Dios vivo y verdadero, no se puede contradecir a sí misma, no puede caer en estos errores, no puede contener afirmaciones como las que ya hemos visto, que si hay crisis entonces puede robar y matar y se justifica. No puede enseñar el lugar que enseña el Corán para la mujer, un Dios que se dice es bueno y amoroso. No puede enseñar la expansión de su reino a través de la imposición, el asesinato, la matanza que sigue ocurriendo en muchos países árabes. Hay un pastor cristiano llamado Yusef Nadarkhani, del cual no he buscado noticias, al rato lo haré recordando su nombre. Oramos por él hace tiempo en una velada de oración. Él dejó el Islam y lo encarcelaron y lo querían matar por haber dejado el Islam. Preguntamos, ¿es esto una religión de amor? ¿Es esto la evidencia de un Dios amoroso? ¿Es esto la forma en que se obliga al ser humano a ser salvo? No, Señor, aquí hay una contradicción. Eso no puede ser la palabra inspirada por un Dios amoroso, el cual impone que le sigan o los matan. Hay videos en internet muy tristes donde musulmanes incendian iglesias en Nigeria cristianas, matan a los cristianos. La Biblia dice que es estimada la muerte de los mártires ante los ojos de Dios. Él les está recibiendo allá arriba esas personas que han sufrido y son un gran ejemplo para tanta apatía que hoy hay y falta de compromiso. Pero aquí el punto es, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué el querer imponer las cosas de esta manera? ¿Por qué si Alá en verdad es Dios, no les convence que le sigan de otra manera? ¿O por qué no deja que cada quien tome su libertad? O bueno, si les va a juzgar porque hicieron mal, ¿por qué no hacerlo Él en la vida eterna? ¿Por qué la necesidad de cometer estas violaciones a la libertad en la vida actualmente? Bueno, hay tantas preguntas, ¿verdad?, que cuestionan el fundamento del Islam, y a lo que íbamos, unas de ellas son las contradicciones precisamente tan importantes que tiene el Corán y para las cuales no hay respuesta ni explicación alguna. Vamos a terminar viendo algunas de ellas, las que nos dé tiempo, y la primera que tenemos ahí en nuestras hojas hace la pregunta: ¿de qué fue formado el hombre? Tú le preguntas a un musulmán y escucha con atención su respuesta. Y pregúntale por qué entonces el Corán dice esto, aquello y el otro, según la respuesta que te dé. ¿Por qué? Porque el Corán da 4 versiones diferentes acerca del origen del hombre. La Biblia da una: del polvo
de la tierra Dios formó al hombre, y a la mujer de la costilla del hombre. Todo tiene una coherencia, un sentido. El orden de la creación en la Biblia, como veremos en el módulo penúltimo, vamos a continuar con la persona de Cristo y luego la ciencia y la Biblia. Vamos a ver cómo el orden de la creación en cada uno de los días es el orden que la ciencia hoy demuestra que era necesario para que la vida pudiera subsistir. Dios no crea al hombre primero, no. Primero, antes del hombre, había plantas produciendo oxígeno. Los animales no podían existir antes de estas. Estas necesitaban agua para poder sobrevivir. Y en fin, todo el orden que hoy la ciencia demuestra que se requiere para la vida, la Biblia lo narra que así fue hecho. O sea, no hay una incoherencia. ¿De qué está formado el polvo de la tierra? De los mismos elementos que está formado el cuerpo humano: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y los elementos secundarios hallados en el polvo de la tierra también los hallas en el cuerpo humano. ¿En qué se convierte el ser humano cuando muere? En polvo, como la Biblia dice: polvo eres y al polvo volverás. El Corán, a diferencia de estas declaraciones tan contundentes, científicas y verdaderas de la Biblia, dice en el Sura 96:2 que el hombre fue creado de sangre coagulada. Bueno, Sura 15:26 dice: nosotros creamos al hombre de barro arcilloso, de barro moldeable en forma. Entonces, ¿fue de sangre o de barro? Es que era una mezcla de sangre con barro. Ok, continuemos. Sura 3:59, la similitud de Jesús delante de Alá, dice, es la misma que la de Adán. Él lo creó a él del polvo. Aquí sí están en lo correcto. Entonces le dijo: sé, y él fue. Sura 19:67, perdón, no son 4 versiones, son 5 versiones, estaba omitiendo una. Dice: pero no recuerde el hombre que nosotros le creamos a él de la nada, no que del polvo. El polvo no es nada, el polvo es algo. Sura 16:4 dice: él ha creado al hombre de una gota de esperma. Entonces, hay que preguntar, por fin, pónganse de acuerdo, porque esto es muy interesante, fíjate. La gente que ataca la Biblia utilizando contradicciones, supuestas contradicciones, tiene que recurrir por lo regular a diferentes textos de diferentes autores que hablan del mismo tema y que aparentan contradecirse. Aún así, siempre hay una explicación, y estamos tomando en cuenta que la Biblia contiene más de 60 libros escritos por más de 20 autores en un periodo de más de 1500 años, donde pudo haber, si fuera escrita por hombres y no inspirada por Dios, cientos de contradicciones. Tienen que recurrir a esto, a diferencias en periodo y en los autores, para buscar algo que caiga en una contradicción, y siempre, como ya explicamos en el primer módulo, la veracidad de la Biblia, hay una explicación. Una contradicción es diferente a una diferencia. En la Biblia hay diferencias que no dan cabida a contradicciones. Ahora, en este caso yo digo, bueno, ¿cómo es posible que un solo hombre que escribió un solo documento, que es Mahoma, no se ponga de acuerdo solito para decidir, y esta es la pregunta, de qué fue formado el hombre? O sea, no tuvimos que recurrir a diferentes, que en la Biblia no encuentras eso. No dice Isaías algo diferente a Moisés y Pablo algo diferente a Juan acerca de qué fue formado el hombre. No, se coincide en el mismo tema. Ahora, son muchos los autores y mucho el tiempo en el cual escribieron. ¿Cómo es posible que un mismo hombre que escribe un mismo documento en un mismo periodo tenga 5 versiones tan diferentes acerca del origen del ser humano? ¿Y cómo es posible que crea alguien que un texto así venga de parte de Dios? ¿Fue formado el hombre de la sangre coagulada, de barro arcilloso, del polvo, de la nada o de la gota de un esperma? Está la pregunta pendiente. Estas contradicciones nos demuestran: Mahoma no fue tan guiado por un ángel de parte de Dios. En segundo lugar, ¿debe existir o no la violencia en el Islam hacia los infieles que lo rechazan? Aclaro, el hecho de que el Corán diga que es así no es que estemos afirmando que todos lo hacen, ¿no? Hay, como ya dijimos, musulmanes que no llevan esto de manera activa, pero lo que sí es un hecho es que en el Corán se manda que esto se lleve a cabo. Algunos pueden decir, en el Antiguo Testamento Dios les ordenaba lo mismo, explicamos ya los porqués, los momentos y las excepciones, pero no es algo general. Dios les decía que ciudad, no dice maten a todo aquel que no crea en mí. Ahora se nos dice: ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, a los que te aborrecen, etcétera, etcétera, etcétera. No hacía el pueblo de Dios esto si Dios no se los ordenaba, y cuando lo ordenaba tenía una razón. En el Corán se ordena matar al infiel de una manera general, como lo vamos a ver.
Sura 2, 256 dice: no permita que haya coacción, que significa guerra o choque, en religión. La verdad se mantiene claramente del error. Quien rechace el mal y cree en Alá ha sido el asidero más confiable, que nunca se rompe, y Alá escucha todas las cosas. De aquí se basan para decir: no, en el Islam no hay esto que la gente cree. Pero en Sura 9, 5 y 29 dice: pero cuando los meses prohibidos hayan pasado, entonces peleen y asesinen a los paganos, donde quiera que los encuentren. No se habla de una ciudad en específica, de un pueblo en específico, como el Antiguo Testamento hacía excepciones en algunos casos, que ya explicamos el por qué. Aquí se habla de manera general, y esto puede seguirse aplicando hoy en día. Y a partir de pasajes como estos, de suras, capítulos como estos, es que un grupo, que insisto, no es mayoritario, pero lo existe, de personas en el mundo islámico, asesinan, matan a las personas de Occidente, a los judíos, a los cristianos, a todo aquel que rechace a Alá como el Dios vivo y verdadero. Y por eso estampan aviones en torres y hacen actos terroristas, porque creen que la expansión del Islam tiene que llevarse a cabo como en sus orígenes, a través de la guerra. Dice: asesinen a los paganos, ahí no termina, donde quiera que los encuentren, y deténganlos y rodéenlos, y tiéndanse esperando por ellos en cada estratagema. Pero si ellos se arrepienten y establecen rezos regulares y regularmente practican la verdad, entonces abran el camino para ellos. A este pastor del cual les hablaba, Yusef Narkani, le dijeron que le perdonaban la vida si él rechazaba a Jesucristo. Él dijo: mátenme, yo no voy a rechazar a Jesucristo. El Corán manda en otros pasajes que los maten a espada, y es la forma en la que lo hacen. Dice: porque Alá, entonces abran el camino para ellos, si se arrepienten, si se vuelven a Alá. Porque Alá es indulgente, muy misericordioso. No, pues te arrepientes o te mato, pues está bien, me arrepiento, ¿verdad? Combatan a aquellos que no creen en Alá ni en el último día, ni sujeten eso prohibido, lo cual ha sido prohibido por Alá y su mensajero, ni conocen la religión de verdad de las personas del libro, hasta que ellos paguen la jizya, que significa impuesto, con sumisión voluntaria, y se sientan a sí mismos sumisos. En tercer lugar, hay que preguntar: ¿quién fue el primer musulmán? Sura 39, 12 dice: y se me ha ordenado a mí, es Mahoma hablando, ser el primero de aquellos que se inclinan ante Alá en el Islam. ¿Quién? Mahoma. Sura 7, 143. Cuando Moisés vino al lugar señalado por nosotros, y su Señor le dijo a él se dirigió a él dijo: oh mi Señor, muéstrate a mí para que pueda mirarte. Alá dijo: de ninguna manera puedes verme a mí, pero mira sobre la montaña, pero si se sostiene en su lugar, entonces podrás verme a mí. Como te fijas, aquí hay influencia del Antiguo Testamento en el Corán. Por lo que te decía, Mahoma tuvo contacto con judíos y cristianos, y bueno, cambia algunas, más bien muchas cosas, ¿verdad? Pero en algunas como esta hay similitudes. Dice después: cuando su Señor manifestó su gloria en la montaña, Él la convirtió como polvo, y Moisés cayó en un desvanecimiento. Cuando Él recobró sus sentidos, Él dijo: gloria sea a ti vuelvo en arrepentimiento, y yo soy el primero en creer. Sura 2, 132 dice: este fue el legado que Abraham dejó, el legado que Abraham dejó a sus hijos. Y así también hizo Jacob. Oh mis hijos, Alá ha escogido la fe para ustedes. Entonces, sin excepción, mueran en la fe del Islam. Dice que fue el legado que Abraham dejó a sus hijos. Entonces, ¿quién fue el primero en creer, en tener fe? ¿Mahoma, Moisés o Abraham? ¿O cuál es la explicación? ¿Que los tres eran lo mismo? Va a decir el musulmán que los tres al mismo tiempo lo hicieron cuando vivieron en años tan distintos. ¿O será acaso que aborrecen el politeísmo pero apoyan la reencarnación? ¿O cuál es la explicación a esta contradicción? ¿Por qué no hacer que haya reencarnado Moisés en Abraham y luego Abraham, más bien al revés, ¿verdad? Abraham en Moisés y luego Moisés en Mahoma, y que entonces hayan adorado a Dios en tiempos distintos, pero que haya sido uno mismo quien desde el principio de los tiempos la haya adorado por primera ocasión? No hay explicación a estas contradicciones. En cuarto lugar, perdona o no la idolatría. Sura 4:48 dice que Alá no perdona esa asociación, que significa asociar a Alá con un otro ídolo, la cual tiene que ser establecida con Él. La asociación tiene que ser establecida con Alá, o sea, nuestra comunión, nuestra relación, dice, tiene que ser con Alá. Él no perdona si hay otra asociación, pero Él perdona cualquier otra cosa a quien Él le plazca. Pero establecer asociación con Alá es crear un pecado mucho más atroz. En Sutra 453 dice que las personas del libro te piden que hagas un libro
que un libro les descienda a ellos desde el cielo. Es más, ellos le pidieron a Moisés por aún un más grande, habla de libro o milagro, porque ellos dijeron, muéstranos a Alá en público, pero ellos fueron aturdidos por el atrevimiento, con truenos y rayos. Aún ellos adoraron al becerro, aún después de las señales claras que habían llegado a ellos. Aún así, nosotros los perdonamos y le dimos a Moisés pruebas manifiestas de autoridad. Aquí se perdona la idolatría. En Sura 4:48 dice que Alá no lo perdona. En quinto lugar, ¿han cambiado o no los decretos de Alá? Sura 6:34 dice, rechazados fueron los mensajeros antes que tú, con paciencia y constancia ellos levantaron, dice Sura, su rechazo y sus equivocaciones, hasta que nuestra ayuda los alcanzó. No hay nadie que pueda alterar las palabras de Alá. Sura 6:115 dice, la palabra de tu Señor ha llevado a cabo su cumplimiento en verdad y en justicia. Nadie puede cambiar sus palabras porque Él es el uno que escucha y conoce todo. Sura 2:106 dice, ninguna de nuestras revelaciones nosotros las revocamos o hacemos que sean olvidadas. Vuelvo a preguntar cómo si esto es afirmado. También dicen que la Biblia, si reconocen, Alá la inspiró, fue corrompida. Pero nosotros sustituimos algo que es mejor o similar. Ya hay una sustitución. ¿No que no? ¿No conoces tú que Alá tiene poder sobre todas las cosas? Sura 2:106. Y por último, Sura 16:101 dice, cuando nosotros sustituimos una revelación por otra, entonces ¿se puede o no? Dice, y Alá sabe mejor que revela. Ellos dicen, tú eres un olvidadizo. Pero la mayoría de ellos no entiende. El musulmán puede apelar a que el Antiguo y Nuevo Testamento tiene diferencias en cuanto a la ley. Sí, pero en el Antiguo Testamento Dios advertía que vendría un nuevo pacto donde estaría la ley ya no impuesta, sino escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el Corán nunca se advierte que Alá iba a cambiar la ley o la enseñanza, o que iba a haber un nuevo pacto o algo por el estilo. Siempre se dice la palabra de Alá no puede ser cambiada, y después se dice que siempre sí. Y todo esto nos empieza a mostrar que Mahoma, al escribir tanto, obviamente cuando no estás seguro de una verdad, caes en contradicciones. Una persona cuando va a confesar acerca de un crimen y quiere corromper su testimonio, va a caer en una contradicción porque no es verdad. Cuando él está hablando la verdad, no se puede contradecir porque va a repetir, aunque le pregunten 1000 veces diferentes partes de los hechos, siempre la misma versión, porque es la verdad, lo que está en su mente que estuvo ahí. Al ver estas diferencias nos damos cuenta que que Mahoma no tenía una verdad absoluta dada por Mahoma dada por Alá. En sexto lugar y penúltimo, ¿fue o no ahogado Faraón? En el Sura 10, 90 al 92, dice que fue salvado en el cuerpo, pero en el Sura 17, del 102 al 103, dice al final, nosotros le ahogamos a él y todos los que estaban con él. Resumo el contexto por el tiempo, pero está hablando los dos y pueden buscar la versión online acerca de Faraón. Entonces, ¿murió o no se murió? O se ahogó, pero aprendió a bucear y por eso se salvó. Porque ¿de qué forma puede ser ahogado y a la vez ser salvado? No hay explicación para esto. Y por último, que creo que esta es también de las más importantes, y aquí no solamente porque hay una contradicción, sino porque hay un error en cuanto a la información, un error grave. Y es la pregunta que hacemos es esta: ¿las costillas y la columna producen el esperma? ¿Cuántos dicen que sí? Espero que nadie, a menos que seas un niño de kinder. Ahora, ¿tú creerías que la palabra del Dios vivo y verdadero que afirma esto sea genuina? No puede ser esto. El Suras 16, 19, como ya vimos, dice que fuimos creados de la gota de esperma. Pero en el Sura 86, del 5 al 7, añade que esa gota, dice el Corán, se produce o procede de entre la columna y las costillas. Caray, yo no sabía esto. Ahora sí aprendí algo nuevo. El esperma es producido por la columna y las costillas. Discúlpame, amigo musulmán, que escuchas tal vez este mensaje, pero qué declaración tan científica y reveladora, o más bien absurda e incoherente y anticientífica y completamente carente de verdad. Aparte de este grave error, lo único que producimos a gotas es sangre y sudor. No hay espermas producidos en gotas. Lo único que el cuerpo humano produce científicamente en gotas es sangre o sudor, nada más. Lo demás son masas de materia acumulada, no gotas.
Pero bueno, más allá de las gotas, lo importante es esto, la procedencia del esperma. ¿Qué responde el musulmán? Tiene una versión para esto. Y vamos a terminar con su versión y la réplica y la contrarréplica, ¿verdad? Los musulmanes responden que los testigos se forman en el área del pecho, por lo que dicen, wow, ¿cómo es posible que el Corán revele algo que nadie sabía? Porque en la época de la gestación, los testículos se forman en el pecho y después bajan a su lugar. Entonces el Corán está en lo correcto de una manera milagrosa. ¿Es esto cierto? No. Esto es una gran mentira por dos grandes razones científicas. Uno, los testículos no se forman ni siquiera en la época de la gestación en el área del pecho, se forman atrás de la cavidad abdominal, en una forma similar a la posición de los ovarios en las mujeres. Cerca del final del embarazo, los testículos empiezan a descender hasta el escroto, pero jamás alcanzan la altura del pecho. En segundo lugar, aún en el supuesto caso de que dijeran, es que alcanzan la parte baja del pecho. Bueno, aún suponiendo que fueran formados en el desarrollo embrionario, en la parte más inferior del área del pecho, no resuelve el problema y la contradicción que se presenta aquí en el Corán. ¿Por qué? Porque el Corán no dice dónde se producen los testículos que después producen el esperma. No, señor. El Corán lo que dice es que el hombre es formado de la gota. Y dice que la gota es emitida, la gota, no el testículo, la gota, de entre la columna y las costillas. La gota, el líquido, ni siquiera se forma en el desarrollo embrionario, y ese desarrollo no empieza hasta que los testículos empiezan a madurar, y esto ocurre después del nacimiento del bebé, cuando ya los testículos descendieron del cuerpo y están en la parte baja entre las dos piernas. Por lo tanto, el Corán es incorrecto en su afirmación de que una persona se forma de una gota que es emitida de entre la columna y las costillas. Esto es no solamente anticientífico, incoherente, sino que también nos demuestra que el Dios autor de la vida humana, si hubiese inspirado el Corán, no hubiese cometido ese grave error. Y es una evidencia clara, repito, a diferencia de la Biblia, que tiene datos tan contundentes, que hablaba, como vimos en la primera parte del módulo, e invito a escucharlos a todos los que no lo hicieron, musulmanes o cristianos. Hablamos acerca de más de 20 descubrimientos científicos de los cuales la Biblia hablaba de ellos miles de años antes. Antes de que descubrieran que la Tierra es redonda, la Biblia lo hacía. Antes de que descubrieran el día en que tiene que ser circuncidado un bebé por las razones médicas, la Biblia lo decía. Cuando se creía que las estrellas se podían contar y había libros científicos de, ¿cómo se llaman estos astrónomos? Que daban su veredicto, como Galileo Galilei, la Biblia decía, las estrellas son innumerables. Aun cuando la ciencia afirmaba otra cosa, contraria a la Biblia, avanzó el tiempo y siempre se ha descubierto, la Biblia tenía la razón, porque es producto del autor de la creación. Y no se puede equivocar en sus dictámenes. Un dictamen falso como este nos revela que no fue inspirado por el Dios vivo y verdadero. No puede el autor de la creación olvidar de dónde se produce el esperma y dar 5 versiones diferentes acerca del origen del ser humano, aparte de todo lo que ya vimos. Vamos a continuar en la siguiente lección viendo ahora las enseñanzas del Corán, aunque ya hemos dado algunos argumentos de que no es verdadero o que no viene de parte de Dios realmente. ¿Y por qué? Vamos a ver lo que enseña y vamos a ver muchas otras incongruencias que nos obligan, si somos sinceros, a rechazar la versión de Mahoma. Invitamos a cristianos y a musulmanes a seguir escuchando y podremos llegar a una conclusión y darnos cuenta cada vez con evidencias más contundentes de que sí, a lo mejor, como les decía, le habló un ángel, pero no un ángel enviado por Dios.